farmacológicos que vamos a abordar se van a presentar luego en grupos farmacológicos de otros contenidos, de otras sesiones, de otros módulos. Por ejemplo, antiasmáticos. Lo vamos a introducir hoy día, pero luego lo vamos a ver en el manejo del asma. Antianginosos, antiarrítmicos, antihipertensivos, ¿no? También, por ejemplo, para el manejo de estados obstructivos, urinarios, en hiperplasia benigna de próstata, etc. O sea, varios grupos que vamos a mencionar hoy día, los vamos a volver a abordar luego, de modo que hoy lo que queremos que esté claro es, digamos, que tengan una perspectiva general, ¿ya? Porque varios de los grupos que vamos a abordar los vamos a reiterar luego. Pero obviamente tienen que tener un panorama general para que entiendan y luego incluso van a poder incluso deducir las indicaciones o los efectos adversos. Entonces, bueno, ya recuerdan ustedes las dos divisiones del sistema nervioso autonómico, el simpático y el parasimpático, ¿no? Generalmente, pero no siempre, controlan funciones opuestas, ¿no es cierto? Por eso se les llama antagonistas fisiológicos. Recordarán, explicamos que antagonismo fisiológico implica que no es que activan y el otro bloquea receptor, no, sino que controlan funciones opuestas. Si uno broncodilata, el otro broncoconstricta. Si uno produce miliasis, el otro produce miosis. Si uno da taquicardia, el otro produce bradicardia. O sea, funciones opuestas, ¿de acuerdo? Eso es lo que es un antagonismo fisiológico. Y bueno, al finalizar, por supuesto, la sesión, queremos que ustedes, a partir del perfil de fármacos, seleccionen pues, el mejor, ¿no? El óptimo, en cualquier situación que se plantee como terapéuticamente, profilácticamente, etc. Por ejemplo, como reflexión, justo lo que acabamos de decir, ¿no? Si partimos del hecho que controlan funciones opuestas, hay más de una sola acción para lograr un efecto. Por ejemplo, hablábamos de broncodilatación. Podríamos imitar al simpático, ¿no? Y ahí vamos a encontrar términos como mimético, ¿no? O sea, si imitamos al simpático, quiere decir que el fármaco es un simpático mimético. Si hace lo contrario, simpático lítico, porque recuerden, lisis significa destruir, disolver, ¿no? O sea, oponerse, ¿no? Contraponerse, en fin. Igual el parasimpático, ¿no? Si el fármaco imita una función del parasimpático, diremos parasimpático mimético. Si se opone, diremos parasimpático lítico. Entonces, tomando el ejemplo de la broncodilatación, hay al menos dos formas, puede haber más, ojo, de lograr la broncodilatación. Recuerden el ejemplo que poníamos de la niñita para discutir qué mecanismo, modo, efecto, ¿se acordarán? Bueno, uno es dar un simpático mimético. Pero como sabemos que el parasimpático se opone, ¿qué otra opción tenemos? Inhibir al que se opone. O sea, anecdóticamente, recuerden, lo conocemos como el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? O si quieren matemáticamente, menos por menos, más, ¿cierto? Entonces, ojo, vamos a ver que hay fármacos así. Por eso en la niñita, recuerden del caso, dábamos beta-2 agonistas, pero también antimuscarínicos. ¿Cierto? Igual, ojo, podríamos recrear así multiplexión. Un paro cardíaco, por ejemplo, tú haces mención ahí, ¿no? ¿Qué damos ahí? Bueno, sabemos que la actividad cardíaca es estimulada por el simpático. Podríamos dar simpáticos miméticos como la adrenalina, ¿no es cierto? Un paro cardíaco es adrenalina, ¿no? Pero también, ¿qué se da? Atropina. Porque la atropina, ¿no es cierto?, inhibe, bloquea los receptores M2. Normalmente, recuerden que el parasimpático libera acetilcolina y enlentece la actividad cardíaca. Pero si yo bloqueo eso, ya no enlentece. Todo lo que tenga que ver con favorecer la actividad cardíaca, estimular, mejor pues, ¿no? Entonces, claro, en un paro puedo usar adrenalina con atropina. Los dos. Ambos tienen el mismo mecanismo de acción, modo de acción o efecto. ¿Qué comparten los dos? Efecto. El mismo efecto, pero también el mismo modo de acción, ¿no es cierto? Porque es estimular la actividad cardíaca. Habrá inotropismo, cronotropismo, dronotropismo positivo. Tanto el beta mimético, ¿no? Es el que estimula el beta 1, sobre todo, que es el que ya sabemos está en el corazón,
como el que también inhibe el M3. El mecanismo difiere, pues son distintos receptores, pero el modo es el mismo, porque uno estimula y el otro inhibe al inhibidor. El resultado final, estimulación cardíaca. ¿No es cierto? Miren, ahí comparten el modo, evidentemente el efecto, pero difieren el mecanismo. Claro, eso podemos hacer, lo hemos dicho. Siempre que no usemos el mismo mecanismo, está bien. Puede ser el mismo o distinto modo, puede ser... y el efecto sí, claro, tiene que ser el mismo, o uno de ellos favorece el efecto de otro. Bueno, midriasis y meiosis igual, ¿no? O sea, cuando van al oftalmólogo, según ustedes han ido, varios usan lentes, característico de la mayoría de nosotros, los médicos, ¿no? Agotamos nuestros ojos. Por ahí van a salir también sobrenadantes a partir de los 35 años. Les va a dar presbicia antes que sus pares, ¿no? Sí, pues tenemos que estudiar mucho. Bueno, cuando han ido al oftalmólogo les ha dilatado, ¿no? Por lo menos la primera vez que fueron, o alguna vez. Si no lo han hecho, pidan que le hagan, ¿no? Tienen que siempre revisarse el fondo de ojo, o sea, revisar retina. Y le dilataron, ¿no es cierto?, la pupila para poder bien el fondo de ojo. ¿Qué creen que han podido usar? ¿Quién constreñía la pupila? ¿Se acuerdan? Fisiología. El simpático. No, perdón, el parasimpático. ¿De acuerdo? ¿Y quién dilataba? El simpático. Bueno, ¿qué creen que usó el oftalmólogo esa vez que les dilató? ¿Puede haber sido un parasimpático mimético? No, porque un parasimpático mimético, ¿qué hace? Constriñe. Exacto, un parasimpático lítico. Pero puede haber sido también ahí sí mimético, ¿no? Simpático mimético. ¿Cuál de los dos se usa más? ¿Creen ustedes? ¿Qué es más fácil? ¿Activar lo que suele ser activarse o ser enemigo del enemigo? Activarlo. Parece, ¿no? Parece lógico que, bueno, activo lo que suele activarse, ¿no? Pero no, fíjense, se usa más el parasimpático lítico. Vamos a ver por qué las razones, ¿no? Pero eso es lo que se usa más. Bueno, entonces fíjense acá, ustedes mismos se están dando cuenta que ya de lo que recuerdan, eso es solo aprender si el fármaco imita, mimético, o se opone, lítico, listo. O sea, ya saben qué va a causar el fármaco, incluso para qué se puede usar. Y también qué efectos adversos podría producir. Por ejemplo, ustedes están dando un anticolinérgico, ¿no es cierto?, para un cólico biliar. ¿Cierto? Porque recuerden que peristalsis es función alimentación parasimpática. ¿Qué efecto adverso esperan producir en la visión del paciente que va a tomar su anticolinérgico por un cólico biliar? Midriasis. Midriasis, ¿no es cierto? Y midriasis, ¿cómo? Pero el paciente, a menos que lo mire, diga, ay, tu pupila está helada, pero el paciente, ¿cómo lo va a notar? Que su visión se hace borrosa. Pero borrosa al ver de lejos o al ver de cerca. Si la pupila está dilatada, ¿no es cierto?, uno puede ver bien de cerca o de lejos. De lejos. Porque si está dilatada es para captar la mayor cantidad de rayos luminosos que están rebotando en los objetos. Si se dilata es como esos rayos que vengan, lo voy a dejar pasar. Pero si constriñe, deja pasar pocos rayos, ¿no? ¿Cuándo hay menos rayos si tú quieres atrapar la mayor cantidad posible? Cuando vienen de lejos. Si están cerquita, te llega ahí todo. Es más, hasta te puede deslumbrar. Por eso uno, para ver de cerca, la pupila se constriñe. Porque los objetos están cercanos, los rayos viajan poca distancia, casi todos van a rebotar y van a llegar a tu retina. Pero los que están lejos, por eso no vemos bien de lejos. De lejos, pues, no vemos bien. ¿Por qué? Porque imagínense que los rayos luminosos estén rebotando de esos objetos a la distancia. Si nosotros vemos en este momento imagínense, de acá se ve, no se ve. Yo decía que se veía la playa, a ver cómo estamos. No se puede ver, se han malogrado el bloque M nada más. Pero antes se veía desde acá. Bueno, entonces, imagínense a la distancia, no se ve bien, pues. Porque como vemos, la luz rebota en los objetos, impresiona hasta nuestra retina, ¿no es cierto? Si está lejos, pues pocos llegan hasta nosotros. La mayoría se van refractando, ¿no? Lo queremos atrapar, dilatar la pupila. Entonces ese paciente, claro, si se dilata va a ver bien de lejos, pero de cerca se vuelve borroso. Y viceversa, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? O sea, ya se deduce el efecto adverso. O sea, aquí no están aprendiendo nada de nuevo,
simplemente recuerden su fisiología y vamos a decir, ¿hay fármacos que inhiben o inhiben? Punto. Ya saben para qué se puede usar o qué efectos adversos también pueden producir. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, recordemos que el sistema nervioso simpático pertenece al periférico, ¿no es cierto? Porque el central, recuerden, es cerebro, tallo, médula. Pero si es periférico, recuerden que está formado por nervios espinales o los pares craneales, ¿no es cierto? Pero a su vez sabemos que el periférico tiene una función sensitiva y motora. Te dirán, pero eso no tiene que ver con lo somático y no con lo autonómico. No. Periférico incluye sensitivo y motor. Sentir, mover. ¿A cuál creen que pertenece el autonómico? ¿Sirve para sentir o para mover? Para mover. Los intestinos, ¿qué tienen? Contraerse, ¿no es cierto? La pupila, ¿cómo se contrae? Con un músculo. Si una glándula debe inyectar secreción, debe contraerse. El corazón igual, músculo. O sea, el autonómico pertenece a la división motora. Ahora, ¿voluntaria o involuntaria? Obviamente involuntaria, por eso el término autonómico. ¿Por qué ser autonómico? ¿Por qué involuntario? Que imagínense que ustedes tengan que pensar para controlar los latidos de su corazón. Empiezan a dar su examen final, se olvidan de latir el corazón y se da un paro, ¿no? No, pues son funciones vitales, ¿de acuerdo? Tienen que ser autonómicas, de lo contrario, pues, imagínense, le quitaría, prácticamente se dedicarían a pensar en hacer latir su corazón, no más un respirar. No, tiene que ser funciones autonómicas, ¿de acuerdo? Adelante. ¿Qué tal? Bueno, entonces, ojo, si hablamos de motor, obviamente hay voluntario, que es el motor somático, ¿no? O sea, el músculo, lo que controlamos. Y el autonómico para funciones vitales. Obviamente el visceral, ¿de acuerdo? Y están las dos divisiones, simpático para simpático. Ahora, como les decía, ¿no? Todo se reduce a músculos en último término. El corazón es un músculo, el tracto gastrointestinal, los esfínteres de la pupila, la válvula ileocecal, el esfínter de Oddi, el esfínter pilórico, el esfínter anal, la vejiga. Esos son los vasos que tienen músculo, todo es músculo. Incluso las glándulas necesitan inyectar, ¿no es cierto? En todo caso, si queremos integrar, serían contracciones y secreciones. Eso, cualquier función autonómica, van a ver, cae en eso. Contracción o secreción. Así de simple. ¿De acuerdo? Ahora, recordemos también que el simpático ya se activa ¿cuándo? Cuando estamos consumiendo energía y una actividad que nos exige. ¿No es cierto? Obviamente, cuando dan el examen final, ¿qué se activa? El simpático, ¿no? Entonces, y también cuando enfrentamos un peligro, ¿no? De lucha o huida. Estos términos son didácticos, ya vamos a hacer ejercicio como les permite recordar cualquiera de la función, van a ver por mera lógica, mera deducción, van a decir, este es el simpático, porque a veces ustedes se ponen en el examen, ¿qué será? Uy, te recuerdo que era así, pero no estoy seguro si es esto. Y que en la lógica ustedes tienen el secreto del universo, o sea, como siempre les digo. El parasimpático, te permite gastar energía, y el parasimpático está cuando estamos en inactividad, aunque no siempre, esto no es absoluto, ¿no? Pero generalmente, ¿no? Cuando estamos en inactividad debemos conservar energía. ¿Y qué funciones, sobre todo, controla la alimentación y reclusión? Entonces, estas cuatro palabritas son la clave. Lucha, huida, simpático, alimentación, reclusión, parasimpático, ¿de acuerdo? Voy a volver a preguntar y eso les va a ayudar a recordar, ya está, les va a ayudar a probar, por lo menos el continuo 1 que ya se acerca, ya, ahí vienen muchos estos grupos, porque de este bloque obviamente, ya, esto les va a hacer, si ustedes están ahí, ¿cuál será? Me acuerdo, pero ¿cuál es? Claro, esto les va a ayudar a definir. Ya, bueno, ya hemos dicho que generalmente, aunque no siempre son audiencias fisiológicas, la audiencia fisiológica, pero hay funciones en las que se complementan, por ejemplo, secreciones salivales, secreciones bronquiales, nasales, por ejemplo, reproducción también, uno produce erección, el otro eyaculación, en fin, muchas funciones se complementan, la mayoría ciertamente se oponen, pero cuidado con las que se complementan, ¿de acuerdo?
Bueno, también recordemos su estructura, ¿ya? Porque acá también van a ustedes recordar el mecanismo de acción de los fármacos. Ya hemos dicho, los fármacos que son básicamente sustancias que imitan a un otro, pero ¿cómo lo hacen? Imitando a los mismos agonistas endógenos o ligandos endógenos, porque también hay sustancias inhibitorias, no solo activadoras. Bueno, entonces recuerden que hay dos neuronas, ¿no es cierto? Está la preganglionar y la postganglionar. Caso del simpático, que son estos dos, ¿no? Y este es el parasimpático. El simpático, ustedes saben que a nivel de órgano, a nivel de víscera, ¿cómo se controla la función de la víscera? La neurona postganglionar que libera norepinefrina. ¿Y esto qué se une? A receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. ¿Ya? A nivel ganglionar se comunican a través de acetilcolina. Y en eso coinciden también con el parasimpático. A nivel ganglionar se comunican a través de la acetilcolina. Obviamente, ¿qué receptores? Recuerden que la acetilcolina tiene dos receptores, nicotínicos y muscarínicos. A nivel ganglionar es nicotínico. Y a nivel de movimiento voluntario, pero eso no pertenece al autonómico. Y a nivel central. O sea, el nicotínico no deberían olvidar. Porque a veces le preguntamos, ¿este fármaco parasimpaticolítico, dónde actúa el receptor nicotínico? No, pues los nicotínicos solo están acá, ¿no? Ganglionar, músculo voluntario que no es autonómico, y a nivel central. Aquí no autonómico, solo acá. Por ende, ¿qué deduzco? Que si me menciona receptores de la división parasimpática, la única opción es que sean muscarínicos. ¿Cierto? Hay los pares y los impares. Vamos a ver por qué. 1, 3, 5 y 2 y 4. ¿De acuerdo? El simpático adicionalmente, porque puede haber situaciones críticas como cuando enfrentamos un predador, por ejemplo, ¿no? O sufrimos de repente una amenaza contra nuestra vida, un ataque, ¿no? Un acto violento. No basta con que se active, porque esto es para activar víscera por víscera, ¿no? O sea, si ustedes aumentan la actividad cardíaca, no necesariamente significa que aumentan la actividad de otra víscera, no. O sea, para que en una situación crítica el simpático tenga que liberar norepinefrina a todo nivel, o sea, cada víscera, eso no es así. Se requiere un efecto sistémico. ¿Y cómo se logra ese efecto sistémico? Bueno, la médula suprarrenal, recuerden que en vez de tener neuronas postganglionares, ¿qué tiene? Las células cromatínicas. ¿Qué liberan? Bueno, mientras que estas terminaciones de las neuronas postganglionares liberan casi siempre norepinefrina, estas células cromafines más bien liberan epinefrina, 80% epinefrina y 20% norepinefrina. Y la epinefrina, obviamente, o también llamada adrenalina, es la que da un efecto sistémico. Por eso ahí cuando los que practican deporte de aventura, ¿no? ¿Qué dicen? A mí me gusta la adrenalina, ¿no? Claro, que se someten a situaciones de riesgo, de peligro y quieren sentir, ¿no? Entonces, porque la médula suprarrenal va a liberar gran cantidad de adrenalina, ¿no? Y eso permite un efecto sistémico, obviamente, para no tener que estar activando víscera por víscera, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces aparte de recordar eso, ¿qué es importante que recuerden? Y quizás en fisiología no se hizo énfasis, porque en realidad existe, o sea, una nomenclatura. Ustedes saben que nosotros en la ciencia nos gusta darle nombre a todo, ¿no? ¿Para qué? Para favorecer su conocimiento, su aprendizaje, ¿no? Y no crean que es fortuito que le hayan asignado números pares o impares a los receptores. La gran mayoría de veces cuando se asignaba esta nomenclatura, los impares, o sea, 1, 3, 5, se han dado a los receptores que activan un proceso. ¿Ya? Mientras que los pares se han dado a receptores que inhiben procesos. ¿De acuerdo? Entonces aquí está la famosa regla de pares impares. Entonces miren acá. Cuando tenemos los alfa, y por ejemplo queremos ver en el músculo dilatador de la pupila, ¿no es cierto? ¿Qué receptor estará ahí? ¿Alfa 1 o alfa 2? Porque ya hemos dicho que el simpático dilata, ¿no es cierto? Se supone que hay músculo que dilata ahí. ¿Por qué receptor será? ¿Alfa 1 o alfa 2? Alfa 1, pues es alfa 1, ¿se dan cuenta? Es alfa 1. Pero por ejemplo, en vasos, ojo, ¿quién dilata? ¿El alfa 1 o alfa 2? Alfa 2.
Claro, porque recuerden que en dilatación no es una actividad, por así decirlo, no es un proceso activo. O sea, no es que el vaso hay algo que lo traccione hacia afuera, ¿no? Centrífugamente, sino más bien se inhibe un proceso que lo constriñe, que relaja, ¿no es cierto? Entonces obviamente implica inhibir, ¿qué cosa? La contracción. Alfa 2, fíjense, son vasodilatadores. ¿Y existen fármacos? Claro, clonidina y metildopa. Son alfa 2 agonistas que se da como antihipertensivos. Claro, no son de primera línea, pero están entre la batería de opciones, o están como opciones para poder dar. ¿Ya? Alfa 2 agonistas. Por ejemplo, ¿en quiénes damos alfa 2 agonistas como antihipertensivo de primera línea? En gestantes. ¿Por qué? Porque en gestantes, recuerdan, dijimos que IEC habrá completamente proscrito, prohibido, contraindicado absolutamente. ¿Se acuerdan? Dimos de ejemplo de una contraindicación absoluta. ¿Y gestantes qué se da? Pues se da calcio antagonista, beta bloqueador y alfa 2 agonistas como antihipertensivos. Ustedes saben que hay una complicación preeclampsia, ¿no es cierto? Que puede progresar a eclampsia cuando es ya severa. Y convulsión y puede dar, pues obviamente, con más complicación. Para evitar que eso pase, damos sulfato de magnesio. El magnesio mismo, de hecho, se pone al calcio y por ende contrarresta contracción también. Pero también sea antihipertensivo, entre ellos alfa 2 agonistas. ¿De acuerdo? Pues metildopaclonina son alfa 2 agonistas. Y en alfa 1, por ejemplo, ¿cuándo lo aprovechamos? Bueno, ya hemos dicho hace un momento, para ayudar a miccionar, por ejemplo, el esfínter está controlado por alfa 1. Es un paciente con hiperplasia benigna de próstata. Dilatamos el esfínter vesical interno porque normalmente lo constriñe el alfa 1, ¿no? Pero ¿qué damos? Bloqueadores alfa 1. Se relaja el esfínter y el paciente puede miccionar. ¿De acuerdo? Pues ahí, por ejemplo, ese fármaco sabemos que lo vamos a dar porque el alfa 1 constriñe, pero si quiero que se relaje, damos un bloqueador. Sabemos que tenemos que dar un bloqueador porque alfa 1 activa procesos. Si queremos inactivarlo, tenemos que dar bloqueadores, ¿cierto? Entonces, miren, ojo, alfa 1 también está en vasos, ¿no es cierto? Alfa 1 también está en vasos y constriñe. O sea, mientras que el alfa 2 dilata, el alfa 1 constriñe vasos. Ahora, si yo quiero dar antihipertensivo, una opción es bloquear alfa 1 y la otra opción sería activar alfa 2. Ya les he dicho que incluso hay dos fármacos que lo preferimos en gestantes, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? O sea, ahora agreguen opciones a lo que les dije hace un momento. Ya no solo activamos la división opuesta o inhibimos, según lo que requerimos, sino dentro de la misma división, pares, impares tienen funciones opuestas. O sea, al final hay por lo menos 3 opciones, ¿no es cierto?, para lograr el mismo efecto. O activas la división que controla ese efecto, una, o inhibes la opuesta, o dentro de la misma división, diferencias en que si lo controlan pares o impares. ¿Queda claro? ¿Sí? Muy bien. Entonces, bueno, caso de los beta, ahí es un poco tricky, ¿ya? Miren, ¿por qué? Porque beta 1, beta 2, beta 3, los 3 son el mismo tipo de receptor. O sea, no me refiero a que son exactamente el mismo, sino que el tipo de receptor. Receptor asociados a proteína G, S. Entonces, o sea, se supone que el resultado es el mismo, ¿no? O sea, GS, ¿qué significa? Estimula la dinatociclasa, recuerden que a su vez produce un MP cíclico y secuestra calcio. Bueno, resulta que el MP cíclico no siempre es enemigo del calcio. No siempre. Y ahí va a haber excepciones, ¿ya? La regla se va a cumplir excepto en corazón. La regla se cumple, o sea, de que pares estimulan, impares estimulan y pares inhiben, se va a cumplir excepto en corazón. En corazón, tanto beta 1 como beta 2 estimulan. Pero, por ejemplo, en bronquios hay beta 2. ¿Qué discutíamos el otro día en el caso? Que broncodilataba, ¿no? Inhibía, claro. En vasos también hay beta 2, ojo. La beta 2 también estimula. Claro, si por ejemplo la adrenalina, que es un agonista no selectivo, o sea, es un alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3, pero tiene más afinidad por beta 2. Si damos una dosis chiquita de adrenalina, primero se va a unir. Te veo con ganas de cerrar los ojitos. Yo sé que es una hora difícil, pero liberen sus caminos.
Hay una estrategia, ¿no?, de aplaudir al que se duerme. Así que vamos a empezar a aplaudir al que se duerme. ¿Verdad? Es una estrategia que utilizan en el centro de trabajo también en Estados Unidos. ¿Han visto en serie que ahí nos ponen unos cubículos ahí que trabajan un montón? Dividen ahí con pequeños cubículos, ¿no? Aquí casi no hay muchos, pero en nuestro país es bastante común. Hay gente que se duerme, todos aplauden, ¿no? El que está durmiendo se levanta y bueno, también se pone a aplaudir, que no sabe por qué. Bueno, es una estrategia, no se debemos aplaudir. Bueno, entonces, estábamos explicando que los beta, pues, como tienen el mismo tipo de receptor, pero el efecto final puede diferir, ¿de acuerdo? Entonces, en vasos, por ejemplo, beta 2 dilata. Si damos una dosis pequeñita de adrenalina, como tiene más afinidad por beta 2, primero va a ocupar beta 2. Y en vez de subir la presión, la va a bajar. Porque beta 2 par es inhibidor. ¿Se dan cuenta? Pero la excepción es en corazón. Un beta 2 agonista que produce, ¿se acuerdan del efecto adverso en la niñita que lo nebulizamos? ¿Qué le daban? Era un efecto colateral, ¿recuerdan el corazón? Taquicardia. Claro, que el corazón rompe la regla. Y ahí es también, el ser par también es estimulante. En el resto es inhibitorio beta 2. En miometrio, se usa como topolíticos también los antihemáticos. O sea, una gestante en amenaza de parto pretérmino viene con contracciones urinas. ¿Cómo evitamos que se dé el parto antes de tiempo? Un beta 2 agonistas. 2, par, inhibitorio. En vasos, ya hemos dicho, dilatadores, ¿no? También inhiben una reunión. En bronquios, ya sabemos, bronquidilatadores. ¿De acuerdo? Entonces el corazón es la excepción, ahí es estimulante. O sea, las reglas se cumplen, ¿de acuerdo? O sea, si ustedes en el examen, ¿qué hará? ¿Par o impar? Listo. Si es beta 2, ya saben que la excepción es el corazón. ¿De acuerdo? En caso de muscarínicos es más sencillo. Ahí no hay excepciones. Los impares estimulan, los pares inhiben. Pero hay una peculiaridad, ojo, no de la misma función. O sea, donde están M1, M3, M5 estimulan la función de donde están, de ese tejido, de ese órgano. Los M2, 4, también, donde sea que estén, ahí inhiben, pero no implica que la función del impara, no como en los alfa, que ahí sí la misma función, ¿cierto? Le inhibía el par. Pero en los muscarínicos no, son dos funciones distintas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, M1, M3, M5, ¿dónde lo encontramos sobre todo? Bueno, el más abundante es 3. Está por todos lados. La que constriñe la pupila está en el 3. El que constriñe el tracto gastrointestinal, el 3. El que constriñe la vejiga, el 3. El que constriñe los bronquios, el 3. El 3, o sea, si no se acuerdan 3. y se aventuran por el 3, lo más probable es que acierten. ¿De acuerdo? Es el más abundante. El 5 es escaso, también es igual que el 3, ya saben. O sea, donde hay 3, hay 5, pero de manera muy escasa. El M1 igual, o sea, porque las mismas funciones. Pero el M1, ¿dónde abunda más? A nivel central. ¿Se acuerdan? A nivel central abunda más el M1. A nivel periférico el M3. Y en todo caso el 5, si quieren lo podemos obviar. Donde está M3, pero en mucha menor cantidad va a estar el 5, así que... ¿Y el M2 dónde está? En corazón. ¿Recuerdan que el corazón dijimos que inhibía la actividad cardíaca? Por eso dábamos atropina para un palo, ¿recuerdan? Entonces, claro, porque el M2 par inhibe la función cardíaca. ¿De acuerdo? El M4 igual, está donde está M2, hay M4, pero es escasísimo e irrelevante. ¿Ya? No hay algo resaltable del 4. Básicamente aquí tendrían que acordarse del 1, el 3, el 5, el 2. 2 corazón, 3 casi todos lados, periférico, y el 1 a nivel central. 1. Si se acuerdan de eso, ya no va a haber problemas en el uso de fármacos. ¿De acuerdo? Ahora, de los fármacos que existen que actúan en el parasimpático, deben recordar lo siguiente, que son muy poco selectivos. O sea, si damos un antimuscarínico, ¿qué va a bloquear? Va a bloquear del 1 al 5. O sea, pares e impares a la vez. O sea, si bloqueamos muscarínicos, ¿qué puede causar? Estreñimiento porque inhibe la peristalsis por M3. ¿Qué va a dar? Va a dar midriasis por bloqueo M3 a nivel pupilar. ¿Hipotensión? No, hipotensión no, porque en vasos casi no hay muscarínicos. O sea, se ha descrito que existen,
Pero la actividad cardíaca, ahí te Pero pueden va a dar disminuir. taquicardia. ¿Por qué? Porque M2, recuerda, No inhibe inhibe. la función cardíaca. En teoría te baja la presión, pero si tú le das lo opuesto, un antimuscarínico, estimula la función ya. cardíaca. Claro. ¿No es cierto? Entonces ahí no es que baje la presión. ¿Ya? Eso lo vamos a resaltar, pero es bueno que ya se le mencione. De hecho, voy a aprovechar ya que su compañero preguntó. Él deducía algo del parasimpático en vasos. No. O sea, es menospreciable el papel del parasimpático en vasos. No le estoy diciendo corazón, ¿eh? Corazón sí. Ahí sí es relevante. En vasos. En vasos es despreciable el papel del parasimpático. Al igual que en gastrointestinal es despreciable el papel del simpático. O sea, esa reglita, ¿sí? Mnemotécnica casi, ¿ya? En vasos, olvídense del parasimpático. En gastrointestinal, olvídense del simpático. No hay fármacos que actúen en estas divisiones que modifiquen esas funciones. No hay nada que vemos que actúen en muscarínicos para hacer algo a los vasos. No hay nada. Ni que constriñan, ni que dilaten. No existe. ¿Por qué? Porque su papel es intrascendente. Igual que en gastrointestinal, no hay fármacos que demos para modificar la función gastrointestinal a nivel simpático. ¿Por qué? Porque su papel es intrascendente. ¿De acuerdo? Es ahí como regla para que lo recuerden. Muy bien. Entonces, parasimpático, recuerden, todos los fármacos generalmente son no selectivos. O sea, son los que más RAMs y efectos colaterales o secundarios dan. ¿Por qué? Porque no son selectivos. Los agonistas no son selectivos, se activan todos. O sea, si usamos suporcil el betanicol, que es un agonista muscarínico, también no selectivo. ¿Qué puede dar? Aumenta la peristalsis, cólicos, diarrea. ¿Qué puede dar? Incontinencia urinaria, porque hace que se contraiga el detrusor de la vejiga. ¿Qué puede dar? Bradicardia, sin embargo. Porque si bien va a activar el M3, también va a activar el M2. ¿Se dan cuenta? ¿Qué también puede dar? Secreciones, lagrimeo, rinorrea. ¿Por qué? Porque también son controlados por muscarínico M3. O sea, no importa si es par o impar, los que actúan en parasimpáticos son no selectivos. Son, por ende, los que más efectos colaterales y secundarios dan. ¿De acuerdo? En cambio del simpático, ahí sí vamos a ver un montón de selectivos. ¿De acuerdo? Prazosina, terazosina, tansulosina, solo se unen alfa 1. Metildopaclodina, solo alfa 2. ¿De acuerdo? Isoproterenol, solo beta 1. Salbutamol, terbutalina, formoterol, solo beta 2. ¿De acuerdo? O sea, en simpático ahí hay selectividad. Entonces ahí sí sus usos están restringidos y sus efectos adversos generalmente son colaterales, o sea, del mismo mecanismo primario, ¿se acuerdan? No por otro mecanismo, ¿de acuerdo? Porque son más selectivos. ¿Ya? Muy bien, esas reglas generales les va a permitir navegar en este mar de contenido del simpático, del autonómico. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a recordar que el simpático también se le llama división El M3. Toracolumbar. toracolumbar, porque a sus nervios, los que contribuyen con fibras, ¿no? Poganglionares son de nervios cuyos segmentos están en las divisiones de la médula espinal toracolumbar, desde T1 hasta L3. Toracolumbar, división toracolumbar, simpático. Y el parasimpático también se llama cráneo sacros, no porque venga del cráneo, sino de los pares craneales, que ya saben, salen del tallo cerebral, ¿cierto? Pero no todos, ¿no? Básicamente, ¿cuáles son? Bueno, si hablamos, recuerden, de la populación, tendría que ser el 3, ¿no es cierto? Si hablamos del más importante, el más grande, yéndonos al otro extremo, ¿no? El vago. Controla todo respiratorio, gastrointestinal, ¿no es cierto? El glosofaringio también y el facial, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Por las glándulas salivales, ¿no es cierto? Bueno, y la porción sacra en S2 a S4. Como este llega a nivel respiratorio, cardíaco y gastrointestinal, pero gastrointestinal no le alcanza a todo. Usualmente no llega hasta parte del colon descendente, sigmoides y recto, no llega hasta eso. ¿Quién lo controla? Hasta parte sacra, ¿de acuerdo? Por eso cráneo sacro. Muy bien, sabemos, o recuerden que hay estas dos divisiones, pero en la concepción actual se habla de 3 divisiones, o sea, no solo de esas dos, sino esa misma. Entérico. La división entérica. ¿Por qué? Porque hay una fuerte regulación local. Ya vamos a ver que ellos incluso tienen su propia farmacología.
Porque ustedes podrían decir, si alguien es estreñido, bueno, y la función intestinal lo controla el muscarínico, el parasimpático a través de cicolina y receptor muscarínico, bueno, tenemos un agonista muscarínico. Sería lo obvio, ¿no es cierto? Bueno, resulta que casi no se usan esos procinéticos. ¿Por qué no? ¿Por qué creen? A ver si me van entendiendo, seguramente me van a decir, ¿por qué creen que no usamos para un estreñido un agonista muscarínico M3? Porque hemos dicho que el M3 no son selectivos. Está por todos lados. O sea, imagínate la cantidad de efectos colaterales. Si el M3 es el más abundante, o sea, claro, le vas a mejorar la peristalsis, pero a costa de producir efectos en todo el cuerpo, en todas las vísceras, glándulas, ¿no es cierto? Y eso no es prudente. Pero, por ejemplo, damos mucho los antidopaminérgicos, pero, a ver, dopamina, ¿por qué? Porque a nivel gastrointestinal, dopamina es el enemigo de la acetilcolina, inhibe su secreción. De modo que si yo inhibo al inhibidor, ¿qué favorezco? ¿Enemigo del enemigo? Amigo. Si yo doy un antidopaminérgico, me vuelvo amigo de la acetilcolina, pero a nivel gastrointestinal. ¿De acuerdo? También damos, por ejemplo, serotoninérgicos. ¿Por qué? Porque mientras que dopamina es enemigo, a nivel intestinal la serotonina, receptores sobre todo 5-HT4, son amigos de la acetilcolina, o sea, favorecen más liberación de acetilcolina. También usamos para el estreñimiento, de hecho son los más usados para estreñimiento, sobre todo constipación idiopática, agonistas serotoninérgicos, 5-HT4, ¿ya? Que van a actuar ahí localmente. O sea, puede, obviamente histamina está en todos lados, pero estos tienen, digamos, preferencia por unirse a ese nivel, ¿no? Los efectos centrales, otros sitios menores. Pero el muscarina no, muscarínico M3 no, porque está abundante en todos lados y basta que lo actives, listo, ¿no? O sea, no vas a poder aislar solo el efecto a nivel gástrico, no vas a poder. Entonces, ese es el problema, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, ustedes recuerdan, ¿no? Por ejemplo, para la secreción ácida, ¿quién lo controla? La gastrina, ¿no? ¿Quién lo inhibe? La somatostatina. También, ¿quién estimula? La histamina, ¿no? Aparte de la acetilcolina que libera el vago. Es más, es el papel menos importante de la acetilcolina ahí. La secreción ácida sobre todo lo estimula la gastrina, la histamina. ¿Y quién lo inhibe? La somatostatina, ¿cierto? O prostaglandinas también locales, prostaglandina de 2 sobre todo. ¿Quién promueve si llega grasa al estómago? ¿Quién promueve el vaciamiento gástrico? La motilina, ¿no? ¿Quién hace que se secrete la bilis, la vesícula biliar? La colistoquinina, ¿no? ¿Quién estimula la mayoría de procesos ahí? Peticicinal vasoactivo. O sea, tenemos un montón. ¿Quién inhibe la peristalsis? ¿No? Más incluso que la dopamina. Los opioides endógenos. O sea, a nivel entérico vamos a encontrar una gran diversidad de sustancias. Ahí ya se rompe la regla de que noradrenalina, acetilcolina. No basta eso, ¿ya? O sea, ahí hay que aprender también estos otros mediadores, ¿no? O neurotransmisores, ¿de acuerdo? Muy bien, por eso es lógico que tengamos que aprender no que hay 2 divisiones, como es lo clásico, sino que hay 3 divisiones. Al menos en farmacología es obligatorio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay antigastrinas, hay anti-H2, hay agonistas 5-HT4, hay análogo de somatostatina, hay esos fármacos, hay análogo de prostaciclina, de prostaglandina, y eso se usa a nivel gastrointestinal. O sea, existe una farmacología de la división entera. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, ahí su perspectiva, si les enfatizaron solo las 2, bueno, sepan que en realidad hay 3. Y bueno, aquí vamos a repasar las funciones, ¿ya? Y vamos a ir ubicando fármacos. Atentos a los nombres que les voy dando porque esos son usualmente los que buscamos, ¿no? Miren, vamos a ir haciendo también algunos trazos para complementar. El doctor Prestel hace tiempo hubiera cambiado todo mi equipo logístico. Mira, una grande y hacen una proyección chiquita. En otros salones hay una proyección grande y el ecrán es chiquito, ¿no? Un salón que no es tipo anfiteatro, o sea, no tiene altos, la proyección lo han hecho más abajo. Y donde sí está alto, lo han puesto muy arriba, incluso ya va a llegar al techo.
Agárrense ustedes.